Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí y sobre todo por el honor de estar acompañadas por una invitada súper especial que ahorita les vamos a presentar. Pero bueno, como saben, como parte de la red de constructoras y constructores de paz, desde Catalizador nos gustaría compartirles las siguientes consideraciones para este conservatorio. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de las otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro, lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. Aquí en Catalizador también somos constructoras de paz y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y que nos están viendo también por Facebook. Pues bueno, a quienes nos acompañan por primera ocasión, les cuento que un conservatorio es un ciberespacio, por lo pronto, ¿no? En donde conversamos sobre derechos humanos con cerveza en mano y también compartimos experiencias y aprendizajes que hemos adquirido en nuestro andar en esto que le llaman defensa y promoción de los derechos humanos y lo hacemos pues desde diferentes ámbitos. La dinámica, como saben, es simple, son 3 preguntas, 3 rondas de preguntas. Las invitadas tienen 5 minutos para responder y en caso que surjan preguntas adicionales de quienes nos están viendo, escuchando ahí por las redes, pues bueno, vamos a compartirlas y habrá un tiempo estimado de 3 minutos para poder responder todo eso. Y pues bueno, para continuar y empezar más bien con este momento que a mí me encanta cada mes compartirlo con queridas personas que pues con la que coincido, ¿no? También coincido no solo esta visión de un país con mayores oportunidades, un país con menos discriminación y menos desigualdad, ¿no? Sino también un país donde los espacios sean seguros para las personas que los ocupamos, sobre todo para las generaciones que van llegando y que van también a tener una participación importante no solo en los espacios, sino también en la historia de este país. Así que para empezar con este conservatorio, pues voy a presentar a las invitadas y les voy a pedir que se presenten también. Y como debe de ser, pues hay que empezar con el ejemplo, así que empezaré yo. Voy a empezar diciendo mi nombre completo, después de qué organización o colectivo, o si vengo en representación propia, y en qué parte del mundo me encuentro. A veces tenemos invitadas de otros países, en esta ocasión es una invitada de nuestro querido México. Y bueno, ahorita le vamos a dar la voz también, ¿no? El nombre de la cerveza que están tomando, si es que están tomando, a veces tomamos agua, a veces tomamos aire y a veces tomamos paciencia. Lo que nos venga del universo, eso está muy bien. Y hay que aceptarlo con mucho amor, ¿no? Y bueno, entonces mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, estoy representando en este conservatorio a Catalizador Social y en este día me encuentro en la Ciudad de México, en el centro histórico de esta hermosa Ciudad de México. Y el nombre de la cerveza que estoy tomando el día de hoy es Santa Sabina. Me la encontré, desconocía que existía, es de Jalisco. Es una cerveza artesanal, hay que apoyar como se pueda. Y pues bueno, así las cosas. Entonces le voy a pedir a mi querida Erika a ver si nos puede compartir pues un nombre, de dónde nos está acompañando y en caso de que haya logrado tener algo ahí a la mano, que nos diga que está. Hola, muchas gracias Dani y a todo el equipo de Catalizador. Soy Erika Llanos, Erika Ivette. Ya sabes, soy de las que tiene 2 nombres y ocupa generalmente uno. Llanos Hernández, porque dije, no tengo madre, ¿no? Acostumbradas a utilizar solo uno. Y creo que desde ahí también, ¿no? Es seguir posicionando tu ser político y por qué estamos también justo en estos andares, ¿no? Actualmente estoy como un poco leyeron mi reseña en una presentación,
como directora en la Fundación Cauce Ciudadano, que ya traemos ahí un andar y un camino personalmente, digamos, en todo este trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, 20 años. Digamos, me formé, ¿no? Yo digo que mi experiencia complementaria a lo académico en sociedad civil, ¿no? Ahí verdaderamente también me formé y pues ando en los temas justamente de derechos humanos, que es tan complejo seguirlos entendiendo hoy y a lo que nos trae este conversatorio justamente, ¿no? No tengo bebida porque apenas si logré llegar, tengo mi recipiente, pero está vacío. Entonces, bueno, ahorita en algún momento veremos si se puede lograr algo. Pero un gusto poder por lo menos así en safe, como jugadora de béisbol, que me gusta pero no lo practico, llegué a tiempo y pues bueno, creo que al final lo importante es poder estar en los espacios, compartir, me agradó porque al final, pues como bien lo compartes, ¿no? Es un espacio para conversar de manera mucho más ágil, ¿no? Sin tanto protocolo como cuando nos preparamos para hacer una ponencia, que también es importante, pero creo que ambos espacios podemos construir y pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a quienes nos están escuchando, pues esperemos poder tener esa interacción. Gracias. Gracias, querida Erika. Pues yo le voy a pedir también a Snyder que se presente para que la gente la conozca. Ya la conocen algunos, pero dale. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Snyder. Tengo más nombres, pero bueno, Snyder González. En este momento, pues la verdad es que estamos a mitad de año. Creo que se siente el cansancio y se siente pues todo lo complicado que es llegar justamente, ¿no? Entonces, bueno, en este momento yo estoy tomando un fuerito, así que con esto voy a estar yo acompañándolas. Y pues bueno, yo estoy actualmente en Ciudad de México, me encuentro en la alcaldía de Coajimalpa, Morelos, un poquito al poniente. Así que bueno, también muy agradecida de estar en este espacio. Es el 9º desde que se inició y ha sido toda una experiencia poder estar detrás de cámaras. Hoy tal vez tenga una participación más activa dentro de las palabras, pero bueno, por aquí andaremos. Y muchas gracias, Erika, por estar con nosotras. Sharon, te cedo la voz. Muchas gracias, queridas. Bueno, pues yo soy Sharon Andrés Píndola Sánchez, también soy de las de 2 nombres, ambos los utilizo. Yo soy del Estado de México, pero del lado de Oriente, vengo de Nezahualcóyotl, aquí oriunda de una coyota más, cerca de donde está Ciudad Retoño. Entonces me da mucho gusto estar aquí con todas ustedes y ustedes también, al público que está con nosotros. Muy emocionada porque esta ocasión estaremos como más activas en este espacio y pues gracias. Y yo estoy tomando, se me olvidaba, yo estoy tomando una Tecate. Muchas gracias, Charo, muchas gracias a todas. Y Erika, sí, claro, nunca hacemos lo que vamos a hacer hoy. Interesante que hayas hecho ese comentario de que sea un espacio muy casual y muy ligero, porque sí lo es, pero justo el día de hoy queremos compartir cómo es que desde Catalizador estamos proponiendo ver el mundo o las problemáticas, ¿no? O estas violencias que a lo mejor para ti, para mí, son muy obvias y que para otras personas es posible que no tanto, ¿no? Y que a veces nosotras nos hemos cuestionado por qué razón no participamos en contrarrestar o transformar estas violencias y resistimos a ser partícipes de alimentarlas, ¿no? Pero también nos hemos percatado que hay muchas personas que tampoco identifican cuando decimos violencia exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, un poco como para la introducción, porque también este conservatorio y el que viene, hoy hablamos de violencias, el próximo mes queremos hablar de las no violencias, pero ya en el momento como de las transformaciones, de las formas de hacerlo, de los medios, ¿no? De los mecanismos para transformarlas. Y después abordar por cada uno de los ODS, de los objetivos de desarrollo, y ver de qué manera estos objetivos del desarrollo pues terminan convirtiéndose en objetivos, ¿no? Estas problemáticas que podemos observar puntualmente en diferentes espacios. Y bueno, hablábamos de las violencias porque hace mucho leí un artículo en la Universal que detectaban 18 tipos de violencias, ¿no? Yo me preguntaba, 18 tipos de violencias, bueno,
pues pueden ser, pero ¿en dónde, no? ¿En dónde están instaladas estas violencias? Y como ya dijimos, somos parte de una red de constructoras y constructores de paz y nos toca acercarnos a literatura, ¿no? Que nos permite entender un poquito más. Y hay una que a mí me encanta mucho porque me parece que es muy gráfica, ¿no? Y la comparto porque creo que si podemos verla, a lo mejor podemos entenderla un poco y podemos empezar el diálogo, ¿no? Que es de ahí se debería de partir, de tener al menos conceptos comunes o estos, sí, conceptos comunes. Entonces yo voy a pedirle a Snyder, Charo, no sé quién me va a apoyar en esto para rápido nada más compartir. Son 4 filminas, la primera vez que lo vamos a hacer, Erika, y lo hacemos con todo el ánimo de después esto se traduzca en algo concreto en otros espacios, ¿no? Y esto tú ya lo conoces porque ya te lo compartimos en algún momento, pero esto me parece que es bien fácil de entender cuando queremos explicar las violencias. No es una violencia, son muchas violencias, ¿no? Y suceden de diferentes formas, dependiendo también, pues, quién las está ejerciendo, ¿no? O sea, quién es la persona que violenta. Entonces, aquí este triángulo me parece que es importante nada más como tenerlo presente, porque si ven ustedes hay una línea roja y lo que hay sobre esta línea roja es lo que se observa, pero lo que no se observa es donde deberíamos de poner más atención. ¿Por qué razón? Porque hay una violencia ahí cultural que dice que son como los símbolos, el cómo entendemos e interpretamos el mundo, ¿no? Y a partir también cómo construimos las relaciones, cómo nos llevamos con la mamá, con el papá, con la pareja, con el amigo, ¿no? Con los compañeros de la escuela, con los amiguitos de la cuadra, ¿no? Cómo jugamos ahí, cómo interactuamos en el metaverso, en los videojuegos, con las otras personas, ¿no? En las redes sociales también, que mostramos cuál es el lenguaje y cómo interactuamos. Entonces, esto al final se ve reflejado en acciones, en palabras, ¿no? Y en cosas que no necesariamente abonan a tener unos vínculos saludables, ¿no? Entonces las violencias directas puede ser pues el golpe, todas estas cosas que nosotros reconocemos como delitos a lo mejor, ¿no? Que en las colonias se pueden ver como robos, como asaltos, ¿no? Como insultos, como acoso, ¿no? Estas situaciones incómodas que podemos llegar a vivir. Y pues bueno, en el peor de los casos, en la punta, están hasta arriba, pues el homicidio, el feminicidio, el suicidio si se trata de atentar contra tu persona, ¿no? Y aquí siempre invitamos a personas, a mujeres en particular que defienden derechos humanos y que parten de estas problemáticas o muchas problemáticas, ¿para qué? Para transformarlas. La siguiente, Sharon, porfa, para transformarlas y para poder transformar comportamientos, actitudes, símbolos, ¿para qué? Solamente para que las personas tengan más derecho, más acceso a sus derechos, o sea, que sea más fácil, que sea más inmediato, que sea real, ¿no? Que puedas tener acceso a salud, a educación, a una vida digna, una vida libre de violencia, que puedas estar, pues, viviendo tu vida feliz, ¿no? Venimos al mundo a amar y ser felices, dicen las mujeres medicina, cosa que me encanta tenerlo presente. Pero entonces cuando estamos en espacios, pues haciendo esto que le llaman defensa de derechos humanos, pues mucho depende de lo que defendemos y cómo le defendemos dependiendo del lugar que estamos ocupando. Y hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe Erika. Erika, pues está así en Cauce Ciudadano, pero Cauce Ciudadano tiene un espacio físico, Ciudad Retoño. Y Ciudad Retoño, ahí me parece que hoy se pueden ver representados muchos de estos, digamos, espacios donde se pueden dar las violencias de forma diferente, ¿no? Porque aquí yo les estoy mostrando triángulos. Les decía que en los triángulos pues está la violencia cultural, la estructural, la directa, ¿no? Pero resulta que cuando estás tú sola, contigo misma, contigo mismo, frente al espejo, con tu almohada, pues tú te cuestionas a partir de lo que ves en la revista, ¿no? A partir de lo que te dicen por allá, a partir también de cómo son las relaciones en tu casa, cómo ves los vínculos entre las mujeres, los hombres, ¿no? Y a veces a partir de eso, casi siempre es como tú te tratas a ti. Si te sientes muy alta, muy chaparra, muy blanca, muy prieta, ¿no? Muy grande, muy chica, muy flaca, eso pues tiene que ver también con lo que te rodea, con lo que observas, con todos los mensajes que te llegan, ¿no?
Y luego después te sales de tu cuarto ya así como apenas sobreviviendo y te vas a la sala a convivir con la familia, con los amigos o con el novio, la amigovia, el pedante, el amante, el free, el ligue, el Tinder, el Bumble, lo que sea. Y también hay vínculos y hay formas de relacionarte, ¿no? Y de comunicarte. Y luego vas a la calle y no, pues resulta que no puedes traer falda corta si eres mujer o un escote muy pronunciado porque también pues puedes ser víctima de violencias, ¿no? En el parque, en la calle, en la playa, en el malecón, en el puerto, en el puente. Y así van sucediendo y van sucediendo de distintas formas y ahí se expresan, ¿no? Y luego te vas, pues bueno, me voy a la escuela o me voy al centro comunitario, pero resulta que este siendo un espacio público tiene reglas propias y también ahí suceden las violencias de otra forma. Se ejercen poderes en el trabajo, ¿no? En la escuela, no sé, en las iglesias, tantos casos que hemos visto. Entonces, yo aquí nada más quiero decirles que esto se instala en un espacio. Y adelante, Snyder, Charo, no sé quién sea. Y al final esto, bueno, perdón, no sé si te regresas porque no expliqué lo de, puse ahí estas líneas porque la virtualidad nos tiene conectados todo el tiempo y expuestos a estas violencias en cada uno de estos espacios, ¿no? Todas las redes, el Tinder, el Bumble, ya les decía, el OnlyFans, el Twitch, el Instagram, el TikTok, Facebook. Entonces imagínense, ahora sí, la siguiente, imagínense que estamos como ahí en medio y estamos encerrados como en un triangulito así, atravesados por las violencias permanentemente, ¿no? Aquí adentro estamos todo el tiempo transitando desde un lugar a otro, ¿no? Y bueno, y solamente en un espacio por lo general es que pues intervenimos cuando intervenimos o cuando defendemos derechos humanos, ¿no? Si somos súper puntuales. Y bueno, para no extenderme más, yo quería compartirles esto porque pues así es como desde ahí lo estamos viendo en particular en Catalizador, pero este conservatorio pues tiene el ánimo de compartir, ¿no? Desde las experiencias. Snyder, si bien está ahorita en un lugar, pues ella reside en Veracruz. Yo soy de Tijuana. Aquí tenemos a una Sharon y una Erika que están en el Estado de México y son de los estados más violentos. Han vivido la violencia, la han padecido de diferentes formas. Y hay una Snyder que ha ocupado espacios, ¿no? Donde se procuran la reintegración o la reconformación del tejido social, ¿no? Y una Sharon que ha estudiado también los movimientos de mujeres. Y tú, Erika, que estás ahí en estos espacios donde te encuentras a toda una población tan diversa en edades, en características, en necesidades, ¿no? Y lo ves en actividades distintas, en los talleres que son específicos para niños, niñas, para adultos, ¿no? Para mujeres, ¿no? Y ves las problemáticas como si fuera, no sé, yo me lo imagino, pues un gran abanico que da la vuelta por completo, ¿no? Ya no sabes ni dónde detener el abanico, pero así de complejo puede llegar a ser, ¿no? Y te decía hace ratito que me encanta que estemos aquí contigo porque me parece que el espacio físico en el que te ha tocado, pues, participar, liderar, gestionar muchas cosas, pues cumple con muchos de estos triángulos, ¿no? Ahí suceden muchos de estos triángulos, ahí suceden a lo mejor o se pueden observar. Y creo que el gran reto es primero poder identificarlos y después viene como la hazaña de transformarlos, ¿no? De cómo podremos hacerlo y qué tan constantes seremos como para lograr en verdad que haya un cambio. Entonces, sin más, pues bueno, nosotros compartimos ahí una serie de preguntas con el ánimo pues de empezar la conversación y tener presente que en ningún momento pues, las personas que estamos defendiendo derechos queremos dañar o explotar, no solo por el tema del género, ni por la edad, ni por la condición de salud, ni por la situación legal, ni estado civil, ni nada de esto, que a veces es necesario el compartir para justo reconocer cómo podemos mitigar o disminuir estas afectaciones indirectas que podemos hacer a los derechos de otras personas, ¿no? Sin darnos cuenta a veces. Entonces, pues bueno, aquí reflexionaremos sobre eso. Y pues bueno, voy a empezar ahora sí con la primera pregunta, querida Erika, ya me pasé por algunos minutos. De acuerdo a tu expertise, ¿no? A tu experiencia, más que tu expertise, a tu experiencia, porque has transitado diversos espacios, ¿no? Y sobre todo en el ámbito en el que te desempeñas,
¿qué violencia reconoces? Yo ahorita te di como elementos, ¿no? ¿Qué violencias tú puedes reconocer en estos espacios que tú ocupas? Pues mira, atendiendo al llamado desde la desobediencia civil, y aunque me voy a guiar en la pregunta, creo que particularmente, creo que las violencias las vivimos cotidianamente y en efecto sin afán de decir, ay, nosotras sufrimos tanto, ¿no? Pero al final hay una condición histórica que hoy nos sigue llevando a vivir sistemáticamente esas violencias en las mujeres. No estamos exentas nadie, ningún grupo de edad y ninguna persona por su sexo, identidad, ¿no? Orientación, ¿no? Etcétera. Creo que ese no es el tema, pero antes de ampliar como mi respuesta, creo que sería importante porque hacer los ejercicios de verbalizar y de recuperar la memoria, hablando de un tema tan doloroso, tan indignante, empezaría mi participación trayendo a la memoria a Raquel Padilla, que como algunas sabemos, y es complicado porque intentaba justo que no me volviera, como que intenté todo el día estar trabajando para llegar más tranquila a poder verbalizar su nombre de Raquel, pero creo que justo, de verdad es como decir otra vez, una más, ¿no? O sea, aunque no lo repitamos y llevemos un buen rato el movimiento de mujeres diciendo ni una menos, ni una más, ¿no? Pues otra vez nos encontramos con un caso que nos vuelve, o sea, a poner de frente estas violencias, y aunque no fue específicamente en el entorno donde estoy trabajando, o sea, es de nuevo darte en la cara, ¿no? Esta realidad, esta violencia feminicida, que incluso, bueno, como bien ya lo mencionabas previamente, pues es el Estado de México, que es donde actualmente vivo y trabajo, ¿no? Estamos en el municipio de La Paz. Bueno, el Estado de México como entidad, pues es una de las entidades donde se cometen la mayor cantidad de feminicidios con relación al país, y que desgraciadamente antes empezamos a ubicar justamente y acuñar el concepto de feminicidio en el norte, ¿no? Y ahora está por todo el país. O sea, el feminicidio ya no es del norte, ya no es de Juárez, ¿no? Ya no son las muertes de Juárez, ya el feminicidio, el fenómeno del feminicidio, la violencia feminicida en el norte, sino es en todo el país, en toda la región particularmente, ¿no? Digo, ya en el mundo. Y creo que justo eso es lo que nos tiene que seguir llamando a seguir pensando esta pregunta. O sea, ¿cuál es justamente estas violencias que reconocemos? Y yo creo que ahí sigue estando el gran tema, porque ese es, creo que el punto máximo, sin intentar catalogar, de las violencias y particularmente las violencias contra las mujeres, la violencia feminicida, es decir, donde apagamos, donde extinguimos una vida. Y creo que hoy hacer este llamado, nombrar a luz, ¿no? Y lo que implica justamente este asesinato por las condiciones y las características. O sea, es que es como seguir, de verdad, yo siempre digo, intento no repetírmelo, porque al final también es un trabajo que tenemos que hacer como mujeres y como mujeres defensoras de derechos humanos, de no repetírtelo, pero es esto, o sea, la indignación, ¿por dónde la sacas? O sea, el dolor, la impotencia de generar estrategias en lo local, ¿no? Y de ahí ampliarlo y de seguir viendo que esta realidad nos rebasa, porque las instituciones públicas, ¿no? Los actores políticos al final siguen sin entender que no están entendiendo nada de lo que tenemos que hacer, y que a veces lo que hacemos desde la sociedad civil, los esfuerzos gigantescos que hacemos en los territorios con nuestro trabajo, nos siguen rebasando. O sea, hoy es ese cuestionamiento a las autoridades en el caso de Zapopan, pero al final las víctimas, ¿no? Las familias, o sea, se siguen preguntando qué tenemos que hacer, qué tiene que seguir sucediendo para que justamente no sigamos nombrando las violencias, ¿no? No sigamos nombrando a las mujeres, ¿no?
O sea, porque hace unos meses hablábamos, digamos, en términos por los casos que se hacen públicos, ¿no? Digo, porque asesinatos y feminicidios, pues desgraciadamente los tenemos a diario, ¿no? En el país y en la región. Pero, digamos, y cuestionábamos, ¿no? Como toda la política pública, a las autoridades por el caso de Devani, ¿no? O sea, Devani era porque salió por una fiesta, o sea, hoy tenemos, o sea, y creo que también representa o vuelve a ponernos, no quiero decir en un nuevo paradigma, pero es decir, o sea, una madre cuidadora, porque tenía un hijo en una condición, o sea, también por eso te asesina hoy en este país. Y eso es muy fuerte. O sea, de verdad, o sea, yo no pierdo y evidentemente la capacidad de asombro de decir, de verdad, o sea, es seguir en una escala de verdad que parece que no tiene término. O sea, no solamente es a la hora en la que sales porque si te diviertes, ¿no? O sea, hoy es porque incluso, o sea, eres madre, o sea, y por las incomodidades, no sé cómo de verdad nombrar esto, que le ocasionan la condición de su hijo a una comunidad o a un grupo de personas, o sea, te deciden quitar la vida porque entonces no fuiste lo suficientemente, ¿no? Responsable para no ocasionar esos daños a la comunidad. Entonces creo que ahí un poco este triángulo, ¿no? que nos compartes de conceptos se vuelven tan complejos en la realidad que creo que ahí de verdad siguen estando las grandes reflexiones, porque podemos seguir como desde el punto de vista teórico, yo sé que tampoco es como su rol y su papel desde catalizador, al contrario, no es esta invitación, pero justo cómo este diálogo lo arrancamos desde eso, de la complejidad que se nos sigue presentando día a día, te digo, o sea, es que es pensar, ¿no? Hace unos meses era el tema de Devani, bueno, y todavía, ¿no? Como sigue el proceso de investigación y que la familia al final está en el acceso a la justicia, a la verdad, ¿no? En el caso de ella, digamos, como un hecho, como un caso público, ¿no? Y que se le ha dado visibilidad mediática. Ahora tenemos a Luz Raquel y bueno, vuelven a salir otro grupo y otro sector de poblaciones que justamente ponen otra vez en el centro esa otra forma de violencia que tiene que ver con los cuidados y que nos sigue poniendo a pensar. Y entonces esta categorización que, por ejemplo, decías, ¿no? Que leías en la nota 18, o no sé, o no mujeres, también decías, tenemos 16 caracterizaciones de violencias. Entonces, es como la capacidad en general del ser humano, o sea, nos ha llevado, o sea, de la estructura más básica que incluso hoy apenas se alcanza a tocar en la educación pública, ¿no? Que la violencia física, ¿no? O sea, como desde el punto de vista más genérico, por decirlo de alguna manera más coloquial, hasta llegar a esto que de verdad rebasa ya de decir, o sea, ahora, ¿cómo vamos a catalogar esta situación que vivió Raquel y ahora su familia y su hijo? O sea, es que de verdad yo no alcanzo y ahora no me da como intentar pensar o sea, sí es seguir obviamente articulándonos, pensando cómo vamos a hacer estos procesos de exigibilidad de justicia y de verdad, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes? O sea, como en esta espiral de la violencia que de verdad parece que no tiene un fin, por más que te digo, desde las acciones personales, colectivas, como organizaciones de la sociedad civil, digamos, con un proceso de incidencia en políticas públicas, no sé, creo que hoy de verdad me interpela y siento, desgraciadamente, o sea, otra vez hoy muy complejo hablar como intentar hacer estas reflexiones, de verdad, me cuesta mucho porque todavía estoy digiriendo y procesando que hacia dónde tenemos que caminar para seguir hablando de este tema que duele, que lastima, que indigna profundamente y que de verdad no podemos seguir en una espiral, pero cómo salir de esa espiral. Ahorita me quedaría como, o sea, de verdad. Sí, no, claro. Y en la mañana decía Snyder, nos posicionamos. Y yo le dije, es que si nos posicionamos por ella, nos posicionamos por todas. Si matan 10 al día, más las desaparecidas, te vas a posicionar por todas. Porque te vas a convertir en otra cosa. ¿Me explico? Y fue bien rudo cuando se lo escribí, porque pues es así además. Si nosotros nos pusiéramos a anunciar todas las desaparecidas
Y si nos pusiéramos a anunciar a todos los feminicidios, y si nos anunciáramos indignadas, porque sí lo estamos, pero nos indignamos a lo mejor en la acción y proactivamente tratando de construir, ¿no? Porque hay otras personas que alzan la voz y se quejan. Pero si nos quedamos instaladas ahí, ¿cómo avanzamos? Y yo sí estoy como muy de acuerdo con esto de lo que no se dice no existe, ¿no? Si no se menciona, pues bueno, tampoco vamos a poder empezar a hablar de eso, ¿no? Son estos tabús, que como son tabús, nadie se atreve a hablar de ellos, entonces siguen siendo tabús. ¿Cómo vamos a...? No hablamos de las violencias, fíjate nada más que absurdo, no hablamos de las violencias, pero sí hablamos de las leyes, la ley para las víctimas, hablamos de los mecanismos para proteger a las personas defensoras, no hablamos de justicia, de procuración de justicia, administración de justicia, pero sí hablamos de cómo hacer una ley para para asegurarnos de que exista un registro de todas las personas desaparecidas. ¿Qué? O sea, es irreal también, Erika, pero sí creo que esto tenemos que decirlo así, ¿sabes? Como lo sentimos, como lo pensamos, como acá en el cuerpo está atorado en el estómago, ¿no? Esa sensación entre miedo, indignación, coraje, incomprensión. ¿Cómo puede ser que alguien salga y no regrese? Voy al parque a jugar fútbol. No, ya no volvió. Voy a divertirme con mis amigas. Lo siento, la seguimos esperando. Ya la registramos. Alerta ámbar, desaparecida, encontrada, sin vida. ¿No? O sea, así. Pero bueno, también a mí se me atoran las palabras, las emociones en la garganta pero le quiero dar la voz a otras voces, corazones jóvenes también que lo viven en otros espacios y que también se enfrentan a situaciones en otro momento de la vida, desde otro entendimiento también de la vida, ¿no? Y pues bueno, le voy a ceder la palabra a Snyder. Me encantaría, Snyder, escuchar de ti, pues de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Estos espacios que has ocupado en las comunidades de base también. ¿Qué tipo de violencias puedes reconocer en esos espacios? Pues realmente estoy justo, ¿no? Con las palabras atoradas, con los sentimientos y emociones que estas situaciones nos hacen sentir justamente, ¿no? Pensar que cualquier persona en cualquier espacio pues es violentada de muchas maneras. Somos violentados, incluso a veces lo normalizamos tanto que no nos damos cuenta que violentamos, nos violentan y nos violentamos a nosotros mismos. Dentro de mi espacio me quedé pensando si hablar con respecto a el área en donde a lo largo del tiempo me he desarrollado, que es prácticamente en la iglesia, o hablar como mujer en Veracruz, estado de Veracruz, ¿no? También pensarme desde ese lado, o incluso pensarme en esa complejidad como mujer creyente, como mujer joven de Veracruz, en un lugar de una periferia, también, ¿no? Con esta lucha que también puede llegar a suscitarse de una mujer que atraviesa situaciones para poder llegar a tener una educación pública, por ejemplo, y sentarme en este momento a platicar con ustedes, ¿no? El tener la voz y poder hablar en ese momento creo que también me hace pensar que hasta cierto punto estoy siendo privilegiada y pensando en que pues todas esas personas que pues no pueden tener este espacio o este momento, simplemente pues esta charla entre amigas que se suscita porque justamente no están pues en muchos espacios en donde están siendo violentadas y que pues es muy difícil. Algo que yo me he percatado mucho es que cuando tú vives círculos de violencia muchas veces te puedes dar cuenta que los estás viviendo, pero salir de esto es muy complicado a veces. No es que no lo reconozcas o no es que no quieras salir, sino que muchas veces no sabes cómo hacerlo y no sabes cómo vivir de otra manera porque a lo largo del tiempo has vivido eso, ¿no? Y es como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Me acostumbré a no sé, cumplir mis roles de género en mi casa o me acostumbré a
pues a una relación de un noviazgo, ¿no? Esa toxicidad me acostumbré a vivirla, que cuando intento cambiarla, no sabes cómo, ¿no? Y no sabes como otra manera de enfrentar esas cosas. Entonces, pues me quedé pensando en todas las violencias que puedo yo reconocer en mis espacios. Creo que son varias, creo que incluso puedo yo hablar de que son juntas, se entremezclan. Y bueno, ya solamente como para dar un ejemplo de un espacio donde yo estuve, que fue un diplomado acerca de un teólogo de la liberación de El Salvador, que fue Monseñor Romero. Se hablaba justamente de esta parte de las violencias, hablábamos de cómo reconocer las violencias y cómo como una persona que tiene como esta parte religiosa, espiritual, cristiana y con esta deconstrucción también un poco de la espiritualidad, cómo enfrentas pues las violencias cuando también tú representas un poder dentro de la sociedad, ¿no? Representas un poder al ser una persona creyente de cierta manera, en una iglesia, ¿no? Que representa poder patriarcal, también pensando cómo poder cambiar estas actitudes, estas violencias culturales, estructurales y simbólicas que existen en esos espacios también. Creo que pues es un espacio complejo también de reconocer que se habla poco, sinceramente se habla poco de estas situaciones dentro de estos espacios, pero creo que se habla y creo que esto es importante para poder como justamente, ¿no? El tema de ir transformando, ir resistiendo y conociendo lo que nos violenta. También pienso que, bueno, cuando hablábamos de este tema, algunos compañeros, compañeras decían, es que pues antes a lo mejor los movimientos de la teología de liberación eran más como de, bueno, capitalismo, socialismo, ¿no? ¿A qué bando te vas? Y cosas así, ¿no? Como de alguna manera un poco polarizado y de cierta manera a lo mejor poder declararte en algún bando, pero ahora era como de, bueno, es que es tan difuso, las estructuras han cambiado, las formas han cambiado, entonces ya no sabemos si lo que en teoría nos está cuidando nos está violentando, ¿no? Es como de también pensarlo con respecto a la tecnología. ¿Nos ayuda o nos violenta? U otras cosas, ¿no? La manera digamos, parte económica, este sistema económico nos ayuda, o sea, es como el consumismo nos violenta o nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, fueron como muchas cosas que nosotros abordamos ahí, pues la conclusión fue esa, ¿no? Son tantas cosas que también es difícil reconocerlo. Gracias, Snyder. Sí, pues es complejo y por eso también cuando queremos solucionar algo, vale la pena tener bien claro qué exactamente, ¿no? Y entender esto que acabas de decir, yo lo veo, como soy economista, ¿no? Y lo veo, hay una teoría de la causación acumulativa y me gusta mucho utilizarla en esto porque justo habla de cómo se van acumulando una serie de cosas y va complejizando, ¿no? Y que a lo mejor al solucionar pues bueno, eso no quiere decir que solucionas el todo, solucionas una cosa muy puntual y a lo mejor la situación en la que te encuentras o el contexto pues cambia, pero siempre hay algo que solucionar o algo que transformar, ¿no? En conciencia cuando se reconocen pues dónde están instalados los poderes, cómo se ejercen, ¿no? Las relaciones, dónde se instalan y todo esto. Entonces, le quiero dar antes para que no nos agarran malos tiempos a esta Sharon La Voz también, que nos comparta sobre su experiencia, sobre todo en estos de los movimientos feministas latinoamericanos, ¿no? ¿Qué tipo de violencias puedes reconocer, Sharon? Muchas gracias. Bueno, pues yo al igual que pues todas ustedes, pues me interpela demasiado el caso de la compañera Luz Raquel. Y desde que contesté esta pregunta, concretamente me enuncié desde mi espacio como mujer joven que vive en este municipio de la periferia del centro de la CDMX, que siempre ha estado convergiendo en los dos lugares. Y esto implicó también vivir muchas violencias de muchísimos tipos. Yo sobre todo como que las englobaba, me basé mucho en el triángulo de Galton, en estas violencias estructurales, ¿no? ¿Cuáles son?
simplemente la violencia política, ¿no? Es decir, en este Estado de México, en este municipio, ¿cuánto es la participación de las mujeres en contextos institucionales como las mismas compañeras que lo hacen de forma colectiva, de forma autogestiva, ¿no? Haciendo estas incidencias y prácticas políticas. También pude notar estas violencias hacia los derechos sexuales y reproductivos, tanto de mujeres, hombres, personas no binarias, sobre todo por esta educación sexual integral que no existe, ¿no? No hay, las autoridades solo ven preservativos y ya no tengas relaciones, cuando va más allá, ¿no? Porque ahí mismo también en ese tipo de relaciones convergen esas violencias, ¿no? También esas violencias de noviazgo, donde ya nos vamos a pasar a los espacios relacionales, el íntimo, ¿no? Cuando estamos inmersas en estos medios de comunicación, en donde nos están dando todos estos símbolos, todas estas discursos, ¿no? Que van también en contra de nosotras y nosotros mismos. También la violencia institucional, sobre todo, y de servidores públicos, lo vi muy reflejado, o me permeó, sobre todo porque mi espacio desde el que me enuncio es como, pues sí, he estado estudiando sobre los movimientos de las mujeres feministas organizadas, desde aquí, desde mi comunidad, de una colectiva, ¿no? que ha impulsado prácticas políticas por todos estos sucesos de violencia, sobre todo ya llegando a la violencia directa, que son los feminicidios y desapariciones de mujeres, niñas y niños, adolescentes en este municipio, y también desde mi espacio en Catalizador Social, ya viendo y compartiendo con algunas compañeras de Latinoamérica que están organizadas por lo mismo, por estas violencias que les han permeado durante lo largo de su vida y dicen ya basta, ¿no? Sobre todo eso, es el ya basta a estas violencias también culturales que nos permean, el machismo, el sexismo, las discriminaciones, los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, que te dicen, es que tú estás muy gorda, tú estás muy flaca, tú estás muy... la orientación sexual que tú decides no es la normal, la heteronormativa, ¿no? Y pues esa violencia directa, llega a esa violencia directa, ¿no? Como son también las violencias sexuales, los acosos, los abusos, y también específicamente también me resonó mucho en mi espacio lo que es los asaltos a mano armada en el transporte público, sobre todo yo que deambulo mucho en estos espacios, las extorsiones o simplemente el hecho de ya no poder caminar en la calle, ¿no? Tranquila por la noche, tanto mujeres como hombres, ¿no? O sea, y todo tipo de personas, como que nos llegamos a ese punto en el que, pues no, o sea, realmente las violencias las tenemos tan permeadas, nos dan tanto miedo, obviamente, pero también no sabemos cómo actuar, ¿no? Cómo decir, basta, lo decimos o lo hacemos, pero nada más queda en eso, no nos ponemos, como comentaba, esa complejidad de cómo pensar estas violencias y desencarnarlas e ir hacia esas acciones. Y pues sería todo. Queridas. Muchas gracias, Sharon. Porque sí es interesante. Ahorita me quedé reflexionando sobre lo que decías, Snyder, de cómo lo digo como mujer joven de Veracruz, ¿no? Que ocupa estos espacios y que también está viviendo en un estado que es súper violento, feminicida también. Pensaba en lo que comentabas, Erika, de el feminicidio, ¿no? O sea, ya no son las muertas del Juárez, ya el feminicidio no está instalado en el norte, ya nos reconocemos como un país de personas desaparecidas, un país feminicida, un país que es una fosa clandestina, ¿no? O sea, un país donde matan, donde llevamos 12 personas que ejercían la libertad de expresión, el periodismo, 12 personas asesinadas este año, un año. Lo digo fuerte para que se escuche, ojalá esté ahí un volumen adecuado para que escuchen un poco este grito desesperado, porque hay que mencionarlo. Y justo la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Pero quiero agradecer la presencia de Nieves, de Jonathan Moreno, de Cristina, de Nancy, de Nelly, de Dani García, que nos están acompañando, que nos están viendo. Y pues bueno, la siguiente pregunta justo nos pone a nosotras el reto también de poner y exponer ahí, que se escuche fuerte, ¿no? ¿Cuáles de estas violencias han sido normalizadas lo suficiente como para que ya ni siquiera sean importantes, ¿no? O las bajemos de grado. A mí me parece bien interesante que existen los violentómetros,
estas reglas que te miden el grado o el nivel de violencia y que puede ponerlo sí una más arriba de la otra, pero al final son violencias, ¿no? En algún momento pensábamos una campaña de comunicación para prevenir el abuso sexual y el hashtag, ¿no? Con las niñas no, 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 con nadie, ni con las niñas, ni con las adolescentes, ni con las mujeres, ni con nadie, ¿no? No, no es con las niñas, no, no es exclusivo a, ¿no? Pero bueno, pues entonces aquí nuestro reto, y les paso la papa caliente, estas violencias normalizadas, a lo mejor de las que más normalizadas están, pero que también podemos de una forma simple exponerlas y transformarlas. ¿Cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que podríamos empezar a contrarrestar y cómo? Te voy a pasar la voz, Erika, de nuevo. Ok. Ay, preguntitas, dije. Pues es que mira, en términos de, o sea, la pregunta en un sentido más amplio, o sea, pues yo creo que hoy esta antesala que dices de la normalización, o sea, de las desapariciones, o sea, en términos pues ya estructurales, o sea, es una violencia directa pero estructural, porque hoy ya está ahí, o sea, ya está instalada, o sea, ya está en esa triada, es donde te digo, ya no alcanzo a entender, y obviamente, pues ahí en términos de cómo podemos contrarrestar, sigue siendo muy compleja, ¿no? Porque creo que es de las más, creo que donde hemos podido seguir avanzando es en estas violencias directas, que por lo menos hoy ya hay estas herramientas, ¿no? O sea, se han dado durante estos últimos años, pues todo el trabajo en materia, como bien decía también, de lo que compartían con base en su experiencia Sharon y Snyder, ¿no? O sea, el trabajo en las escuelas, o sea, para justo no seguir normalizando. Yo creo que algo de lo que hemos podido aportar y yo, o sea, personal e institucionalmente, es este trabajo en las escuelas para que los adolescentes identifiquen justamente que sus conductas y sus actitudes tienden a generar algún tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que en estas, pues hemos avanzado la sociedad civil, ¿no? Las activistas, o sea, en estas violencias directas, ahí creo que ya hay un avance y un trabajo muy fuerte, ¿no? También de visibilización hoy en los medios de comunicación, o sea, yo creo que hoy sí ya estamos en generaciones, pero que se sigue complejizando, porque hoy con todo el tema de la violencia digital, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy, ahora, entonces, después de esta pandemia, digo, después, como, bueno, estamos todavía, pero digamos, como post pandemia, o sea, estamos trabajando también muy fuerte en pensar cómo generamos estrategias para contrarrestar la violencia digital y todas estas ahora otras subdivisiones de la violencia digital, ¿no? Que afortunadamente también, por ejemplo, pues también en los últimos años y meses particularmente, ¿no? Entre el año pasado y pues ha habido avances importantes, ¿no? Como la ley Olimpia, ahorita se me está olvidando otra que también fue hace unos cuantos meses, o sea, que creo que al final ya, creo que con relación a hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Quienes ya tenemos más edad, a diferencia de aquí de nuestras otras dos colegas y compañeras, o sea, hoy sí puedo pensar y ver que, por ejemplo, o sea, la ley Olimpia y esta otra que ahorita se me está olvidando cuál es, o sea, salieron como muy rápido, ¿no? O sea, el proceso ya, digamos, por todos estos, no sé, más de 25 años de lucha del movimiento organizado de mujeres, ¿no? De los diversos feminismos, ¿no? Hoy está facilitando, como creo que ir avanzando conforme también, ¿no? O sea, el mundo va generando estas nuevas dinámicas de violencia, ¿no? Como hoy es la digital. Y eso por un lado también me pone un poco como de respiro, ¿no? O sea, porque te digo, o sea, eso no lo podías ver, cómo avanzó tan rápido una ley Olimpia, pero o sea, no podríamos entenderlo sin, digamos, más de 2 décadas, ¿no? Digo, por poner una temporalidad de esta lucha que han dado las mujeres organizadas, ¿no? Y el feminismo en la región, particularmente pensando en América Latina y en México, ¿no? Entonces, pues yo creo que un poco ahí me quedaría por el momento para dar la voz a las demás. Súper, Erika, muchas gracias. Sí, que difíciles los temas porque también a partir de tu historia, ¿no? Desde donde te tocó vivir,
y lo que te tocó vivir es también pues, lo que escuchamos y lo que viene de ti. Y lo curioso es que, no de ti, pues de todas, ¿no? Sino lo curioso es que coincidimos, siendo de diferentes edades, siendo de diferentes espacios físicos, viviendo en un país que, a pesar de que sí tiene, digamos, una cultura muy arraigada, es muy diversa, no podemos comparar la del norte con la del sur, ¿no? En usos y costumbres y en otras tantas. Entonces, a pesar de esas diferencias, coincidimos en sentir el miedo de salir a las calles porque estamos siempre expuestas, ¿no? Como mujeres nada más, pensando eso. Pero ahorita digo esto porque te escuchaba y mi pregunta era, ¿cuántas manifestaciones de movimientos de hombres hay históricamente, ¿no? Que hombres, puros hombres, exijan un derecho por el simple hecho de ser hombres. Y por eso también el comentario, ¿no? O sea, claro que no, no pasa. Pero bueno, nos podemos extender en eso. Le voy a pasar la voz de nuevo a Snyder. Y también, Snyder, de esto que nos platicabas, porque me imagino que llegaste a observar cosas que ahora ya las entiendes distinto, ¿no? Que esas violencias que ahora tú reconoces en otros espacios han sido normalizadas por mucho tiempo. ¿Y cómo crees que podríamos darle la vuelta? Pues bueno, justamente estuve escribiendo como a partir de eso que les comentaba, ¿no? Escribí esto. Como mujer, ¿qué violencias hemos normalizado en esta sociedad? Pues el que nos maten. Como veracruzana, el tener miedo de que algún amigo, familiar o conocido sea asesinado a causa del narcotráfico. Como mujer creyente, el no poder representar a mi iglesia en espacios de toma de decisión eclesial formal, porque, bueno, de manera informal existe, pero pues dentro de estos espacios formales no lo hay. Y no digo que los informales sean menos importantes, pero bueno, esto es una violencia que seguimos viviendo como mujeres creyentes, específicamente católicas, para tomar decisiones incluso sobre nosotras mismas. Y bueno, como mujer de periferia, el tener que buscar oportunidades afuera de mi pueblo, porque dentro de pues realmente son muy indignas hasta cierto punto en el aspecto profesional, laboral o económico. Y sobre cómo contrarrestarlas, yo creo que justamente, pues esta manera en como nosotros hemos podido generar redes, creo que, por ejemplo, hablo a través de una experiencia en catalizador social, ¿no? El poder trabajar desde mi casa, desde mi pueblo, me ha permitido no tener que deslindarme de mi familia, de mis costumbres, de mi realidad, y al mismo tiempo tener la oportunidad de estar en un espacio que me está permitiendo conocer, aprender, transformar también mis propias visiones y al mismo tiempo poder llevar esto a mi espacio, a mi realidad. El tener, digamos, momentos entre amigos, conocidos y personas que están a mi alrededor, el poder yo compartir todos estos temas que conversamos, tanto de reconocimiento de las violencias como los derechos humanos, la defensa y promoción, el saber que hay personas que acuden a mí y me preguntan cosas que a lo mejor no soy la más experta en nada, pero bueno, como comenzar a hablar de estos temas en mi espacio, en mi pueblo, pues es importante. No digo que no haya y no existan, pero bueno, en mi contexto específico, sí son un poquito menos el conocimiento, bueno, no es que el conocimiento no sea como asequible, sino más bien, pues justamente todas estas instituciones centralizadas no llegan a estos espacios, ¿no? Y de alguna manera creo que Catalizador a través de mí ha podido llegar hasta este espacio. Y pues bueno, creo que de esta manera se ha podido contrarrestar un poquito esta normalización de algunas violencias. Gracias, querida. Estaba pensando como defensora, he normalizado que se violentan los derechos humanos, ¿no? O sea, es una constante, es lo que te estabas tú diciendo, ya no sabes ni para dónde voltear. Y pensaba, estoy tomando una serie de, ya no sé si es un curso o qué, pero del Museo de la Tolerancia, Memoria y Tolerancia, sobre la propaganda y desinformación. Y justo habla cómo, hace referencia a cómo la comunicación ha sido un factor importante para poder movilizar o incidir en justo hacia dónde se movilizan también las personas o las intenciones, digamos, políticas, sociales, económicas. Y lo efectivo que es de boca en boca, ¿no?
Entonces yo pensaba como contrarrestarlo o darle la vuelta, a lo mejor tiene que empezar por algo tan sencillo como el lenguaje, ¿no? Y digo sencillo porque pues es también estar consciente del lenguaje que utilizamos, ¿no? Cómo nos conducimos. Pero, Sharon, querida, tú, ¿qué opinas de estas violencias? O sea, de las que tú a lo mejor ahora ya ves, que antes no sé si las veías así, ¿cuáles tú consideras que están súper normalizadas? Porque ya cuando convivimos con otras personas dices, ¡ay, caray, no lo vi antes! Siempre ha sido de esta forma, ¿no? Ya cuestionas también de otra manera. ¿Y cómo podríamos contrarrestarlas? Sí, gracias. Claro, creo que siempre me han llamado mucho, o sea, el decir estas desigualdades, estas violencias, digo, porque en su momento no las nombraba, no las identificaba como tal, simplemente eran cosas que decía, ok, no me gustan, me siento incómoda, nada más, hasta ahí, ¿no? Pero ahora ya al identificarlas y nombrarlas, pues considero que las que más hemos normalizado, pues son estas, o sea, de los tres niveles de violencia directas, culturales, estructurales, creo que las que más están son las culturales, como estos machismos, sexismos, estas violencias de género o sea, y independientemente, o sea, tanto hombres como mujeres, ¿no? Cómo nos permea todas estas discriminaciones y estereotipos. También yo vengo del Estado de México, entonces también al llegar a la Ciudad de México pareciera que no, pero sí se nota esos a veces también prejuicios, ¿no? Como de, ay, viene de Nesa. Y luego también menciono mi municipio y siempre es así como que al principio me sacaba de onda y decía, ok, pero pues, o sea, tampoco era algo como que lo resintiera así como tanto, pero ahí fue también cuando empecé a identificar y decir, ok, esto es violento, porque es violento, y empiezas, ¿no? A nombrarlas, a identificarlas y a saber el porqué, ¿no? De todo esto. Entonces, yo diría de toda esta experiencia que he vivido, pues el poder contrarrestarlas es eso. Primero, ya que las identifico y sé que eso a mí no está bien conmigo, misma, entonces las nombro, ¿no? Y sobre todo tratar de cambiar los discursos y los referentes en colectivo, porque así como ahorita yo puedo decir, no me gusta esto, sé que personas más van a decir, a mí también, ¿no? Entonces, que todo esto pues nos permea a todas, todos, todes. Y en forma de violencia, o sea, contrarrestar las violencias directas es como lo comentaba Erika, pues estas modificaciones a las leyes, estas acciones como más ya en el ámbito nacional, regional, pero también de forma pues local, lo veo mucho nuevamente con las compas de Latinoamérica, ¿no? Que ya se conjuntaron para hacer estas acciones de transformar estas violencias, ¿no? Desde el simple hecho de que ya se conjuntaron, ahí ya están haciendo, pues contrarrestar esta violencia y resisten, ¿no? A esto. Entonces, esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, querida. Yo estaba pensando en esto de transformar la realidad, si es hacia la igualdad, hacia la seguridad, hacia la justicia social, ¿cómo podemos evitar atentar contra la dignidad de otras personas, ¿no? También, al normalizar las violencias y nosotras ejercerlas. Yo creo que el primer ejercicio tiene que ser eso, ¿no? O sea, conocerlas, reconocerlas en ti, para evitar ejercerlas y empezar a establecer otro tipo de relaciones donde los poderes no sean los que sometan, ¿no? Sino más bien a lo mejor como el diálogo, la empatía y otras pues, cosas, ¿no? Que deberían de estar presentes. Y estaba también yo pensando lo que implica si nos instalamos en una violencia muy... la voy a instalar en un taller, cualquiera, que puede ser en un taller voy a decir, de sembrar arbolitos, ¿no? De Fundación que Transforma allá en el norte. Y lo que puede suceder en un lugar donde las personas interactúan y se llevan a ese espacio ajeno a ellos el entendimiento de las relaciones y de los vínculos y de la comunicación. Y entonces es ahí cuando nosotros podemos en algo tan sencillo como una convivencia casual de personas desconocidas, a lo mejor pues empezar a contrarrestar, ¿no? Que cuando estás con desconocidos, pues se puede, no sé, lo amigable sería pues establecer un diálogo de un tipo, ¿no? Y también tú con el ejemplo, como hace rato decía, pues empezar a
sentar las bases de otro tipo de relaciones, ¿no? De empezar, también desobedecer a estos mandatos que ni siquiera reconocemos. Hacíamos una reflexión nosotras. ¿Qué mandatos nos siguen lacerando como personas y como sociedades, ¿no? El mandato de pues, las jerarquías, obedecer los poderes, ¿no? El que nos están... yo sí creo que hay un mandato de la culpa, la verdad. Y sí, ahí yo seguramente tendré una conversación o una conversación donde sea muy rica con Snyder, ¿no? Porque las posturas pueden ser muy, muy opuestas. Pero estos mandatos de las jerarquías, de los poderes, de quién lo ejerce, de cómo lo puede ejercer sobre ti, ¿no? Y cómo eso también normaliza las violencias, normaliza las violencias y desacredita a quien es violentado. Tenemos ahí una campaña de comunicación. Lo que yo siento no se cuestiona, porque resulta que ni siquiera creemos cuando nos sugieren que hay un indicio de violencia, ni tenemos el olfato para poderlo identificar siquiera, y cuando nos lo dicen, no somos capaces de creer. Y entonces ahí sí no estamos contribuyendo a contrarrestarlas. Entonces creo que si las conocemos y si podemos empezar a identificar en nosotros eso, pues bueno, algo podremos hacer, al menos en nuestro pequeño contexto, ¿no? Y bueno, no sé, aquí estoy viendo a las personas siguen conectadas por acá. Saludos, Cristina, mi tía. Saludos, tía. Está también ahí Mari Sotelo. Saludos, Mari. Ahí nos estás escuchando, nos dice like. Gracias. Qué bueno que estás por acá. Nos vamos a ir a la última pregunta. Si tienen algún comentario, una pregunta ahí en el chat, con mucho gusto las leemos y pues bueno, aquí también compartimos. Pero por último nos gustaría, pues, de acuerdo a la experiencia, ¿no? A esta experiencia que hemos compartido aquí, y también si nos pudiéramos instalar, digamos, como en un espacio nada más de todos estos que mostramos, pensándonos en un espacio, ¿en qué orden pondríamos las violencias, estas violencias de las que hablamos hace ratito? O sea, hablábamos de que el homicidio, el feminicidio, la muerte es lo peor, ¿no? Pero hay otras que están abajo, obviamente, y muchísimas que ni siquiera hemos nombrado, ¿no? Y que a veces la forma en que las vemos y las entendemos, incluso las catalogamos, puede ser bien distinta, y me parecería muy interesante escucharles compartir sobre este punto, ¿no? ¿Cuál sería el orden que ustedes le pudieran poner a estas violencias, pensando como de lo menos a lo más grave en este ámbito en el que se desempeñan? Y no le doy la voz a nadie, ¿no? Ahorita voy. Erika, te paso la voz. Así dije, seguimos en el orden, ahora ya, quien quiera tomar la palabra, pero bueno, listo, ya la tomé. Es que creo que al final sigue siendo como complejo por justo la experiencia de vida, el contexto, ¿no? O sea, no sé, pensaba ahorita en algo como muy, muy práctico que hace, no sé, la semana pasada, antepasada, no sé, en una reunión de equipo que teníamos, pensábamos en algunos aspectos, estábamos haciendo revisión de protocolos, ¿no? Y de temas para seguir como difundiendo con la comunidad, ¿no? Que justo tenemos protocolos contra el acoso, ¿no? Y prácticas que son importantes, pues seguir compartiendo con la comunidad para que sepan que están y que no solamente están en el sitio web, ¿no? Pero no recuerdo ahorita con exactitud, o sea, como que justo decíamos sancionar o catalogar, ¿no? Pero yo, o sea, como que les hacía esta reflexión al equipo, al final, o sea, lo que para ti puede ser una experiencia, o sea, la misma experiencia, o sea, la vivencia e incluso el procesamiento puede ser muy distinto, entonces como catalogar, digamos, fuera de estas violencias, digamos, que te llevan a la muerte, ¿no? El asesinato de las mujeres o de las personas defensoras, ¿no? Si lo ponemos así de amplio, o la desaparición también como una violencia y un delito de lesa humanidad. O sea, te digo, creo que sería, bueno, para mí sigue siendo muy complejo poder decir, porque creo que al final lo que sí tendríamos que estar llamando, porque ahí también incluso hasta utilizas
los procesos empáticos, porque o sea, lo que vive una persona y para lo que a mí puede ser Erika, ¿no? Menos violento o menos grave, ¿no? En jerarquizar, para otra persona, digo, lo voy a así como poner extremo, puede ser el fin del mundo, ¿no? Que no es que para mí sería, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, el feminicidio de una mujer, ¿no? Pero para esa otra mujer que no es Erika, o sea, puede ser incluso el impacto en su vida, pues no sé, el acoso, ¿no? Algún tipo de acoso, algún tocamiento, ¿no? Que a lo mejor no llega a una penetración, que son como estas, o sea, incluso cuando llegas a hacer una denuncia, ¿no? Solo que nos siguen colocando una denuncia en los ministerios públicos. O sea, si no te golpearon, si no te, ¿no? Porque creo que ahí siguen estando como estas sutilezas que al final son tan fuertes y tan simbólicas de decir, ay señora, ay jovencita, pues no la golpearon, no la violaron, ¿no? O sea, ¿para qué va a levantar una denuncia? O sea, entonces creo que sí sería, para mí sigue siendo muy complejo decir, digo, qué bueno que hoy existan estos ejercicios como el violento, que al final te dan una escala, ¿no? De ver, más bien, creo que esos ejercicios de jerarquizar, por decir, pensando en el violentómetro, sí te sirven a las personas nos han servido, digamos, desde lo práctico, para identificar cómo escalan, ¿no? Este primer grupo de violencias, ¿no? Que no, hay otras que no están en ese violentómetro, pensando que hoy hay 16, 18, ¿no? Y las que se sigan, desgraciadamente, sumando, ¿no? Entonces, más bien creo que es como sí seguir apostando en el día a día en nuestro trabajo como organizaciones, como defensoras, activistas, ¿no? Personas activistas, en esto, en cómo seguimos haciendo que las personas identifiquen el escalamiento y cuál puede ser, ¿no? O sea, el punto máximo, pero digamos que esas jerarquizaciones, dependiendo de tu contexto de vida y de tu ser, pues van a ser diferentes, ¿no? Y te digo, para lo que a mí puede ser máximo, para otra persona puede ser el fin del mundo. Y creo que desde ahí también hay que intentar como colocar esa pauta. Y hasta ahí un poco me quedaría. Sí, gracias, Erika. No, y justo es eso, o sea, la reflexión es, la intención es exponer la diversidad de posturas en torno a las violencias, porque ahí también se descubren algunas violencias normalizadas. ¿Me explico? Cuando tú no las estás poniendo en algún punto, en algún lugar, pues a veces quiere decir eso que ya las das por hecho, o sea, es parte de una convivencia cuando no necesariamente, ¿no? Eso podría estar reflejando una relación violenta, no una convivencia. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho esto que comentas de los procesos empáticos, ¿no? Porque sí es entender también las realidades diversas que existen, las características, contextos, necesidades, ¿no? Y que todas las personas tendríamos, independientemente de eso, que tener acceso a lo mismo, ¿no? No de la misma forma. Eso sí, los mecanismos tendrían que ser distintos. Nadie está diciendo que no. Pero, pues, la oportunidad debería de ser la misma. Bueno, voy a continuar para darle la voz a Snyder. Querida Snyder, para que nos puedas compartir tu reflexión sobre esto que estamos conversando, si nos puedes tú, no sé si lograste hacer el ejercicio, ¿no? Porque en la sesión anterior nos sorprendió una de las invitadas y parece que hizo tarea, nos puso una lista, ¿no? Pero no sé si tú lograste identificar, Snyder, dentro de este espacio que tú ocupas, que me parece muy interesante porque yo no tengo mucho acceso a eso. ¿Qué ves, qué observas y cómo lo observas? Bueno, siguiendo con la línea que les comentaba, pues me identifico como, nuevamente lo digo, ¿no? Como mujer de periferia y creyente, y también espiritual hasta cierto, bueno, yo me puedo nombrar espiritual, pero muchas veces esto puede ser como un punto crítico, ¿no? Ya sería en otro momento donde podemos platicar más de esto, pero justo me quedé pensando en las violencias en que estos espacios puedo, pues, yo vivir, ¿no? Y cómo puedo ir escalando. Y me quedé pensando, o sea, lo pensé primero como un ejercicio dentro de la iglesia y después dije, no, pero esto también puede pasarme en mi pueblo, o sea, en cualquier lugar de mi pueblo, pero eso también puede pasar en cualquier lugar de México. Entonces, pues bueno, yo hice son 10 como
como cosas que yo logré identificar. Lo primero es que no me dejen cumplir mis necesidades fisiológicas, es decir, pues todo lo que tiene que ver con cosas de comer, beber, ir al baño, etcétera. La segunda, que no me den la voz o no me den representatividad, pensándolo como en el aspecto de la iglesia, pero también me quedé pensando, dije, no, pues también en mi estado o en México, ¿no? Que no me den representatividad como mujer en ningún espacio. El siguiente, que infravaloren mis conocimientos, mis sentipensares o mis espiritualidades, mis maneras de relacionarme con lo gran otro, con lo que yo considero, ¿no? Como esta parte ontológica de la vida. La siguiente, que me excluyan de estos espacios, que me excluyan pues, ya sea dentro de la iglesia o dentro del estado de Veracruz o dentro como ciudadana mexicana. La siguiente, que no respeten mi decisión, irme, quedarme, o cualquier decisión que yo tome con respecto a estos espacios. Lo siguiente, que me golpeen. Lo siguiente, que me secuestren. Lo siguiente, que sea explotada sexualmente. Lo siguiente, que me violen. Y lo último, que me asesinen. Y lo pensaba, ¿no? Lo ponía entre paréntesis, que no me dejen de existir. Y bueno, yo lo dejo en eso, como iba escalando como yo lo identificaba. Entonces, pues bueno, eso fue el ejercicio que yo hice, me hizo sentir un poquito rara en el aspecto de que justo cuando yo estaba identificando los violentómetros para una actividad de catalizador, me empecé a dar cuenta que muchas cosas yo las había vivido y no me había dado cuenta que eran violencia. Entonces, ahora que hago este ejercicio a partir de mis espacios, digo, claro, o sea, yo puedo estar dentro de unas de estas violencias, pero viendo lo que sí me puede pasar y que puedo ir escalando, me hizo sentir pues muy frío, ¿no? Como el asunto muy, muy, muy mal. Entonces, pues bueno, yo es lo que quiero compartir. Snyder, muchas gracias por compartirnos esto y me hace reflexionar también con respecto a tu lista, ¿no? Yo pondría, creo, el que no me permitan usar la voz, ¿no? No expresar mi sentir, pensar también como una de estas violencias, como el primer síntoma de que hay violencia ahí, ¿no? Que no te permitan ni siquiera expresarte. Pero sí, respetar la decisión, los golpes, secuestro, explotación sexual. Me quedé pensando, la explotación sexual y la violación, ¿no? Le pones una arriba, una antes que la otra. Y aún así pienso que, bueno, para mí es casi lo mismo y se me parecería más grave que te exploten, ¿no? Porque será quién sabe cuántas veces. Y sí, claro, el homicidio, el feminicidio, si se trata por cuestión de género, que casi siempre es así. Bueno, a mí me encantaría escucharte, Sharon, porque también tú has leído, te has informado, has estado en espacios donde posiblemente ya después de haber tenido acceso también a otros recursos, a otra información, a otras conversaciones, podrías tú pues catalogar distinto, ¿no? Estas violencias a las que pues te enfrentas o que has visto, ¿no? Así que te cedo la voz, querida. Sí, gracias. Claro, yo comparto igual muchas ideas con mis colegas, pero sobre todo yo lo veo más como algo cíclico, algo espiral. Son estas violencias que al fin y al cabo convergen, ¿no? O sea, tanto cultural, estructural y directamente. Pero para mí como lo más, de lo menos dentro de todas estas violencias, iniciaría con el que me juzguen, o sea, y yo juzgarme a mí misma, ¿no? En este espacio de lo íntimo también, en espacio de lo familiar, ¿no? Desde tu forma de ser, de vestir, o sea, de tu existir. Para mí ese es como, empezaría así como mi escala. Después pasaría a esta forma, a estas violencias también que se relacionan mucho al cómo te percibe la gente, es decir, cómo te van también ellos catalogando y cómo te van dando esa etiqueta para relacionarte ya en estos espacios que es el relacional, el público, y para pasar esta violencia ya directa en la cuestión de que ya hay pues violencia física, ¿no? Existe pues lo más grave que son feminicidios o el suicidio, inclusive si en mi espacio íntimo es donde todas estas violencias convergen y llega a este punto, ¿no? Más crítico. Entonces, yo me quedaría con estas
tres como grandes aristas que para mí serían como las de donde convergen y siguen, o sea, siguen resonando en todos estos espacios. Gracias. Gracias, querida Sharon. Pues sí, es que este tema es complicado, pero tenemos que empezar a hablarlo, ¿no? Y sí creo que a partir de nuestra comprensión del mundo, de eso que nos forma desde que somos pequeñas hasta que vamos creciendo, pues es también lo que marca la línea de cómo nos relacionamos con otras personas, incluso con nosotras mismas, ¿no? Me cuestiono de cuántas veces no nos han violentado en el espacio que debe ser seguro, que es el de casa, a veces con comentarios, ¿no? Que pueden desacreditar nuestra persona, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra razón de ser y de existir, a lo mejor que puede tener poco sentido para otras personas, pero que al final pues es nuestra esencia, ¿no? Y como también eso nos violenta y nos marca. Creo que lo he repetido en las últimas sesiones, pero sí les recomiendo, no pensé que lo fuera a decir, recomiendo que vean hay una serie que se llama Old Enough, suficientemente grande, y es una serie que te muestra cómo niñas, niños del Japón, de diferentes ciudades y pequeñas comunidades de Japón, hacen mandados, ¿no? Van por cosas, les mandan a hacer cosas, van por cosas, y lo hacen a distancias largas, van por varias cosas, pero lo interesante aquí es cómo la comunidad les cuida, les procura, ¿no? Y si bien también, a lo que quiero llegar con esto es, si bien todo nos forma, también todo nos podría cuidar. Y entonces tener la conciencia que nos podemos cuidar entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Y qué tan importante es que reconozcamos que la medida en que tengamos esa conciencia y podamos hacer algo al respecto sobre nuestra conducta, nuestras formas de relacionarnos, pues también a lo mejor este contexto tan hostil y tan violento puede ir cambiando. Pero pues bueno, es un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Y tenemos que tenerlo bien presente. A mí me gustaría, pues nada, agradecer que se hayan dado el tiempo de acompañarnos. Me encanta la idea de poder abrir estos espacios, de acercarlos a la gente, de ver que hay personas que nos están viendo también por las redes sociales y que están interesadas en escuchar esto que estamos hablando, ¿no? Hombres y mujeres. Y eso me parece bastante interesante. Así que te agradezco, Erika. Yo le voy a ceder la voz a Sharon. Y bueno, invitarles también antes de retirarnos, invitarles a familiarizarse con esto, ¿no? Que no le tengamos miedo a esta información, que no le tengamos miedo en el sentido de vamos a descubrir cosas que nos van a hacer sentir incómodas o incómodos, vamos a descubrir cosas que nos van a hacer cuestionar sobre cómo es que nosotros nos relacionamos, vamos a también a descubrir que podemos vivir distinto, podemos relacionarnos diferente, ¿no? Y bueno, eso puede ser el inicio de una búsqueda que va a durar hasta el último día, ¿no? Así que puede ser un gran camino también, procurar conducirnos distinto y crear este mundo que queremos. Así que le doy la palabra a Sharon para podernos despedir. No sé si Erika quieres concluir con algo antes de retirarnos. ¿Algún comentario final, una reflexión final de este conversatorio sobre este tema? Algo que me recordaba, ya sabes, hoy en la tecnología a través de aplicaciones como el Facebook, de hace ya algunos años de esto, ¿no? Y que hoy me sigue como interpelando soy socióloga de formación, entonces hace un textito, bueno, de esta teoría de la fenomenología de las emociones de Sartre. Es interesante, ya ni me acordaba, pero entonces extraje, ¿no? Algo y creo que me queda como toda la reflexión de mucho bueno, me hace sentido parte de lo que hemos hablado, ahora que recuperé esto, ¿no? Que me recuerda del Facebook de hace algunos años ya, de hace como 12 años que puse esto en mi muro. Entonces, este extracto es una cita, dice: la emoción es una transformación del mundo. Cuando los caminos trazados se hacen difíciles o cuando no vislumbramos caminos, ya no podemos permanecer en un mundo tan urgente y difícil. Todas las vías están cortadas y sin embargo hay que actuar. Tratamos de cambiar el mundo, o sea, de vivirlo como si la relación entre las cosas y sus potencialidades no estuvieran regidas por unos procesos deterministas. Esa como cita, o sea que creo que justo hoy me hace mucho sentido seguir como
reflexionando, si bien esto es como un tema muy teórico y desde el existencialismo y las corrientes fenomenológicas, pero yo creo que, digamos, al final esto, como bien dice, ¿no? O sea, la urgencia de este mundo tan complejo y tan difícil es seguir encontrando estas salidas, ¿no? Y seguir desde el sentipensar ahora y desde estas otras corrientes que nos han enseñado a no solo quedarnos como en el proceso de pensar, sino de sentipensar para poder actuar y transformar, y creo que ahí estamos conectadas. Les agradezco mucho por esta invitación. Creo que me quedo corta, como que ahora que escuchar también sus participaciones, pero a veces también es complejo, ¿no? Porque como bien lo dices, y como decías en la introducción, o sea, las violencias nos han interpelado a todas de múltiples maneras, ¿no? Nadie hemos estado exentas, y agradezco, ¿no? Porque creo que es un primer ejercicio también después de tiempos como muy complejos, digamos, personales, como dijera, ¿no? Lo personal es político, y creo que volver a tener estos espacios que son más públicos, porque al final, si bien intentamos que la mecánica sea como justo de esta charla que puedes tener con tus amigas, pues te expones, ¿no? Justamente, como bien decían por ahí las compañeras, a ser juzgada, a decir, ay, no está diciendo, incluso estos temas de la congruencia, ¿no? O sea, que creo que al final todas, cuando estamos en sociedad civil y desde los feminismos también apelamos, y creo que agradezco estos espacios que personalmente me permiten empezar a volver a tomar estos aires de poder hablar, y digamos que al final, aunque la dinámica es así, pues poder seguir, como bien decían ustedes, ¿no? O sea, a no quitarnos nuestra voz, que creo que es valiosa, y en la diversidad y en reconocer y seguir trabajando en uno mismo, pues están esas claves también, ¿no? Gracias. Súper importante. Muchas gracias. No podemos defender derechos violentando los nuestros. Así que ahí sí, y la salud integral es algo muy, muy importante, ¿no? Gracias, querida Erika. Te cedo la voz, Sharon, hermosa. Muchas gracias. Bueno, pues ya llegó al final este espacio tan hermoso, lo veo así, en el sentido de que es un tema muy, muy complejo, muy difícil en cuestión de poder hablarlo, ¿no? Como iniciábamos diciendo que son temas tabúes, y luego si nos juntamos 4 mujeres de diferentes latitudes, pues más, ¿no? Entonces, pero eso no nos impide estar aquí, y al contrario nos da más fuerza. Entonces, queremos agradecer pues esta participación a nuestra querida Erika por todos sus saberes y sentipensares compartidos en este 9º conservatorio. También agradecer a las personas que nos acompañaron en la transmisión en vivo por su valiosa asistencia. Esperamos que hayan disfrutado mucho este espacio de compartición de saberes, al igual que todas nosotras. De esta manera las invitamos a seguir presentes en nuestros conservatorios. El próximo tendrá una dinámica algo diferente, pero les estaremos contando a través de nuestras redes sociales. Gracias a todas, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual, y las invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Gracias.